Cuentos mitológicos griegos de Amelia Allende. La tragedia de Edipo. Había transcurrido ya un tiempo desde la celebración de la boda de Layo, rey de Tebas, con Yocasta. Y como aún no tenían descendencia, el rey acudió al oráculo de Delfos para preguntar si tendría un heredero. La respuesta del oráculo fue aterradora. Será mejor que renuncies a esa aspiración, pues si llegas a tener un hijo, éste te dará muerte y se casará con su madre. Amargado con esta predicción, Layo quiso separarse de Yocasta y no verla más, pero no pudo concretar su decisión. Ella le anunció que estaba ese hijo que tanto habían deseado. Ante la fatalidad, el rey se estremeció de horror y concibió un terrible proyecto. Apenas nació el niño, encargó a uno de sus criados que lo llevase al monte Citerón y allí lo abandonara luego de perforarle los pies. Así lo hizo el criado. Con su espada atravesó los pies del niño y lo colgó de un árbol. Sucedió que Forbas, pastor de Pólibo, rey de Corinto, condujo casualmente su rebaño hasta aquellos parajes, oyó el llanto de la criatura y corrió al lugar donde se encontraba. Se apiadó de él, lo descolgó y se lo llevó consigo a Corinto. Le dio el nombre de Edipo, que quiere decir pies perforados. Pólibo y Peribea, reyes de Corinto, que no tenían descendencias, adoptaron al niño y lo criaron y educaron como a un hijo. Edipo creció feliz en aquel reino, era el príncipe heredero y tanto aquellos a quien él suponía sus padres como el pueblo y los nobles lo amaban extremadamente. Vivía dichoso y respetado en aquella providencial situación. Sin embargo, cierto día, hallándose en una fiesta popular, un borracho le contó la triste historia de su abandono, su hallazgo en el monte y su llegada a Corinto. Edipo se sintió apesumbrado, pero pensó también en mentira, que ese hombre no sabía de qué estaba hablando. No quiso decir nada a sus padres, decidió olvidarse del asunto, pero la duda comenzó a atormentar su pensamiento. No pudiendo soportar su inquietud, al día siguiente se apresuró a pedir a Pólibo y Peribea que le dijeran la verdad. Ellos le juraron que eran sus padres y prometieron castigar a aquel borracho. Las palabras de los reyes no lograron apaciguar del todo el ánimo de Edipo. La duda había penetrado hasta el fondo de su corazón y no podía olvidar. Sin que sus padres lo supieran, se fue a Delfos, donde el oráculo. Él lo rechazó 3 veces por no creerlo digno de obtener contestación a las preguntas que hacía. Por fin logró una respuesta, pero ésta no le aclaró su inquietud, sino que le creó una mucho mayor. El oráculo le anunció: matarás a tu padre, te casarás con tu madre, y tu estirpe será maldita. Espantado ante estos presagios y para evitar que se cumpliesen, el triste Edipo decidió huir de Corinto. Ya no volvería a ver a quienes consideraba sus padres. Prefería siempre y convertirse en un vagabundo antes que causar algún daño a aquellas personas a quien tanto amaba. Errante anduvo durante largos y largos días, siempre procurando averiguar por medio de los astros la situación de Corinto, para hallarse lo más lejos posible, y para jamás se vieran cumplidos los funestos vaticinios del oráculo. Cierto día llegó a la encrucijada de Megas, en la región de Fácida, donde se dividían 2 caminos de Daulia a Delfos. Edipo se detuvo indeciso, pero antes de tomar un nuevo camino quiso descansar. Estaba por dormirse cuando Layo, el rey de los tébanos y verdadero padre de Edipo, pasó por el mismo camino. Iba acompañado de su cochero, un heraldo y 3 criados.
y el carro que viajaba iba tirado por airosos caballos que casi atropellaron a Edipo. El cochero y el rey Layo trataron de exigir al joven que saliera del camino y lo empujaron hacia atrás. Al verse tratado de esa manera, Edipo no se movió y el cochero lo embistió enfurecido. Dio un golpe violento al cochero, echó el carro a un lado y pasó por la parte del camino que quedaba libre. Enojado y dispuesto a vengar a su cochero, por lo que juzgaba una falta de respeto del jovenzuelo, le infirió 2 heridas en medio de la cabeza. Entonces, con extraña furia, levantó Edipo el bastón de caminante que llevaba en la mano y dio un solo golpe a su atacante. Este cayó quedando muerto en el acto. Uno solo de los criados logró escapar. Los otros 2, junto al heraldo, fueron muertos por Edipo. El joven contempló los cadáveres. Había actuado como cualquier hombre ofendido al ser tenencia, pero aquel lugar lo llenó de inquietud y le pareció funesto. Rápidamente siguió su camino y llegó a Tebas, sin saber que aquella era su patria. Se encontró con una ciudad dominada por el pánico debido a la mitad mujer, mitad león. La esfinge de Tebas era la más extraña y terrible monstruo que recuerda la leyenda. Había sido enviada por la diosa Hera, que estaba indignada contra los tebanos y pretendía asolar su territorio. La esfinge, sentada sobre una roca en el monte Fiseo, observaba a los hombres que se acercaban, se arrojaba sobre ellos y les plantaba sus enigmas. Sus víctimas no lograban resolverlos y caían despedazadas por la esfinge. Según el oráculo, el monstruo perdería la vida cuando una persona fuera capaz de descifrar el siguiente enigma. ¿Cuál es el animal que anda en 4 pies a la mañana, en 2 al mediodía y en 3 por la noche? Cuando Edipo llegó a Tebas, la ciudad estaba silenciosa, los campos y los caminos se veían desiertos. Nadie se atrevía a salir de su casa y todos creían el último de los tébanos antes de que muriera la esfinge. Enterado Edipo de la angustia en que vivían los habitantes de Tebas, decidió enfrentarse a la esfinge. Ya no tenía padres, ni patria, ni hogar, ya no sentía apego a la vida y quizás podría liberar a los tébanos de la amenaza. Se encaminó hacia el acantilado y cuando llegó a la roca donde se hallaba el monstruo, éste bajó hacia él. Plantando con sus enormes alas, lo encerró entre sus patas y, como lo hacía con todos sus prisioneros, le propuso el enigma. Edipo, después de reflexionar por breves momentos, contestó: ese animal no es sino el hombre, que en la infancia, considerada como mañana de la vida, comienza a andar arrastrándose sobre los pies y las manos. Hacia el mediodía, o sea, en la fuerza de la juventud y la edad madura, le bastan 2 piernas y a la vejez, es decir, al aproximarse a la noche de la existencia, necesita de un palo, esto es, una tercera pierna para caminar. La esfinge, furiosa y llena de despecho ante la inteligencia y rapidez de Edipo, le propuso un nuevo enigma. Son 2 hermanas, la primera engendra a la segunda y ésta, a su vez, engendra a la primera. Edipo volvió a contestar con rapidez: son la luz y la oscuridad. La luz del día engendra la oscuridad de la noche.
precede a la luz del día. La esfinge no pudo soportar su derrota, se lanzó contra las rocas y cayó con la cabeza despedazada. El muchacho regresó a Tebas, que volvía a vivir triunfo, y la reina Yocasta, que había quedado viuda, dijo a los ministros que si era necesario para el país que ella se casara nuevamente, podría hacerlo con el héroe que había salvado al pueblo, pues le parecía que no habría ninguna ocasión mejor que aquella. De este modo, sin que nadie lo supiera, se cumplió el oráculo en su plenitud. En efecto, Edipo, obedeciendo a la solicitud de los ancianos de Tebas, se casó, y con todos ignoraban quién había sido el causante de la muerte de Layo. Los tebanos coronaron al joven como su nuevo. El reinado de Edipo sobre Tebas fue muy feliz. Sus súbditos lo amaron tiernamente, y sus hijos, Eteocles, Polínice, Antígona e Ismene, lo respetaron durante largos años. Había pasado mucho tiempo cuando una peste desoló al reino. Las plantas se secaron, el ganado murió, y los habitantes de Tebas, cada vez más debilitados, morían por miles, incluso muchas veces en las calles. El pueblo acudió entonces a Edipo para pedirle que lo salvara nuevamente. Les aseguro que estoy sufriendo igual que ustedes, y que he llorado muchas lágrimas al ver tanta muerte y desolación. Ya he mandado a consultar al oráculo para saber qué debo hacer, y estoy esperando la respuesta. El oráculo volvió a anunciar una profecía. La peste terminará solamente cuando Tebas haya vengado el asesinato de Layo. Fueron las palabras del oráculo. Tú fuiste nuestro libertador cuando nos amenazaba la esfinge, insistían los tebanos. Sálvanos ahora de la peste. Busca a los que mataron a Layo. Edipo ignoraba absolutamente las circunstancias de la muerte del antiguo rey. No tenía la menor sospecha de que él lo había matado, pues en ese fatal momento Layo no llevaba ningún atributo de su realeza que pudiera revelar su condición. Por eso preguntó a los ancianos: ¿cómo podemos encontrar las huellas de un crimen tan antiguo? ¿Dónde ocurrió? ¿Fue en la ciudad, en el campo o en tierra extranjera? Contestaron los ancianos. Fue, según dicen, un día en que él iba a consultar al oráculo, pero salió ese día y ya no regresó al palacio. Volvió a preguntar Edipo: ¿y no hay nadie que presenciara el asesinato y cuyo testimonio pudiera servirnos para esclarecer el hecho? Han muerto todos, menos uno, replicaron los ancianos, que huyó tan amedrentado de cuanto vio que solo sabe decir que lo asaltaron unos ladrones, y como eran muchos, dieron muerte a Layo y a los que le acompañaban. ¿Y cómo no apareció nadie como vengador de la muerte de Layo? Cuando el rey murió, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué desgraciadas circunstancias les impidieron descubrir a los asesinos?, preguntó Edipo. Y los ancianos contestaron: todo esto sucedió en los tiempos de la esfinge, que luchaba contra nosotros en sus enigmas. Nos obligó a pensar en el medio de librarnos de ella y de todos los males que nos acarreaban, haciéndonos olvidar tan misterioso crimen. Edipo prometió investigar el crimen desde el origen mismo y ayudar a la ciudad como era su deber, para que los dioses y para que su pueblo pudieran castigar al asesino de Layo y no cesar en su venganza hasta que la terrible peste fuera exterminada. Y, en efecto, Edipo cumplió su palabra. Buscó por todas partes al autor de aquel asesinato. No dejó de interrogar ni a los más nobles ni a los más ricos, pero todas sus averiguaciones y pesquisas resultaban infructuosas. Entonces mandó a llamar a Tiresias, el adivino, de quien se decía era capaz de comprender y ver
tanto el pasado como el porvenir, así lo divino como lo humano. Apenas el anciano Tiresias se vio ante el monarca, tembló y se negó a responder a las preguntas de Edipo. Extrañado ante este rechazo, Edipo llegó a pensar que el propio anciano era el asesino. Pero éste se arrojó a sus pies y exclamó con amargura: «Funesto es el saber cuando no proporciona ningún provecho al sabio. Permíteme, oh rey, que regrese a mi casa. Será mejor para ti y para mí. Si revelo mi pensamiento, descubriré tu infortunio. De mí nada sabrás». Edipo se encolerizó al oír estas palabras. «¿Cómo niegas tu benevolencia y tu don de adivinación a esta ciudad que te ha criado?», inquirió. «Te suplicamos que nos digas lo que sabes. ¿O harás traición a tu ciudad dejándola perecer bajo la peste? ¿Quién no se enfurecerá ante tu desprecio por la vida de todos?». Pero Tiresias no cedía ni siquiera ante las fieras palabras del monarca. «No me importa tu cólera ni tu furor», declaró. «Nada diré aunque me martirices». Entonces Edipo pronunció estas terribles palabras: «¿Sabes qué pienso? Que tu afán por callar te delata, y que comienzo a pensar que fuiste tú el instigador del crimen y hasta el mismo asesino». Tiresias, al oír tan injustas palabras, se enfureció. A su vez lanzó contra Edipo una terrible acusación. «Si has de castigar sin clemencia, como has dicho, al asesino de Layo, nuestro antiguo rey, deberás castigarte a ti mismo. Tú eres quien mancilla esta tierra. Tú asesinaste a Layo, a quienes dices buscar». Edipo se estremeció de furia. Él estaba seguro de ser inocente y pensó que se trataba de una conspiración para arrebatarle el poder. «¿Debo tolerar tales injurias de este hombre?», preguntó. «¿Cómo no mando que lo maten enseguida? Aléjate de aquí y márchate al último confín del mundo». «Yo nunca hubiera venido si tú no me hubieses llamado», contestó Tiresias. «Jamás pensé que dirías tales locuras. De saberlo, no te habría llamado». «Muy terrible te parece lo que te he dicho, y sin embargo no conoces todavía ni la mitad de tu desgracia. De ella sentía pesar cuando me obstinaba en no decirte lo que sé. Pronto sabrás la verdad. Sin embargo, pronto sabrás lo miserable que los dioses te han hecho, que privado de la vista y caído de la opulencia en la pobreza y aborrecido por tus propios hijos con un bastón, y que te indique el camino, te desterrarás voluntariamente hacia lejanas tierras». Cada nueva palabra del adivino era un puñal que se clavaba en el corazón de Edipo, pero no podía creer en su propia ignominia. «¡Mentira, mentira!», exclamó. «Hablas así porque estás confabulado con Creonte para quitarme el trono, porque ustedes están envidiosos de mi poderío y del amor que tienen mis». Creonte era hermano de la reina, y al saber que Edipo lo acusaba, se presentó en el palacio para defenderse. Como podía tener pretensiones al trono, Edipo imaginaba que, con Tiresias, habían tramado una conspiración de la que aquella infame acusación era solo el punto de partida. La disputa entre Creonte y Edipo se hacía cada vez más violenta, cuando Yocasta acudió dispuesta a terminar con la discusión. «¿Qué sucede?», preguntó la reina a Edipo. «¿Cuál es la causa de tu cólera? Jamás te había visto así». Él le contó cómo le había enfurecido la adivinación absurda y embustera del anciano Tiresias. «No debes preocuparte ni entristecerte porque un adivino sostenga que tú asesinaste a Layo», dijo la reina. «Ningún mortal posee la verdad.
el don de la adivinación e incluso el mismo oráculo de Delfos se equivoca muchas veces en sus predicciones. Como prueba de esto te voy a contar algo que jamás te he dicho. Recordando la muerte de su esposo, así como la triste suerte corrida por su único y tierno hijo, la reina Yocasta habló de esta manera. Cierto oráculo predijo un día a Layo, mi esposo, que su destino era morir en manos del hijo único que tendríamos, y que ese hijo se casaría después conmigo, su madre. Layo, como todos saben, murió asesinado por unos bandidos extranjeros, en un paraje en que se cruzaban 3 caminos, y yo me he casado contigo, y el niño que nació de mi matrimonio con el rey no tenía aún 3 días cuando su padre lo hizo abandonar en un monte solitario. Allí quedó con sus pies atravesados y colgado de un árbol. Layo anuló, pues, la profecía y terminó muriendo a manos de unos desconocidos. Por eso yo te digo, Edipo, que no debes fiarte de las predicciones proféticas. Escuchando las palabras de la reina, Edipo temblaba violentamente como una hoja de árbol. Pensaba en sus pies, en aquellas extrañas cicatrices que jamás se habían borrado. Acudió a su memoria también esa crucijada en que él diera muerte hacía ya años a los desconocidos que lo habían atacado. Angustiado, comenzó a acosar a preguntas a la reina. ¿Estás segura de que Layo fue asesinado en un cruce de 3 caminos? Así se dijo entonces y otra cosa no se ha dicho. ¿Dónde exactamente sucedió este hecho? En la región que se llama Fácida, y en el punto en que se divide en 2 el camino que viene de Daulia hacia Delfos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Fue muy poco antes de que tú llegaras a Tebas. Aunque temblaba cada vez más, el desgraciado Edipo continuó con sus preguntas. ¿Qué aspecto tenía Layo? ¿Qué edad? Era alto, contestó Yocasta. Su cabello comenzaba a blanquear y su fisonomía se parecía, por cierto, bastante a la tuya. Dime, preguntaba Edipo cada vez más angustiado, ¿viajaba solo o con escolta? Viajaba solo o con escolta, como correspondía a tan gran rey. Lo acompañaba 5 personas, contestó Yocasta. El heraldo, el cochero y 3 criados. Iba solo en un carro. ¿Quién te dijo todo esto, mujer? El único criado que se salvó. ¿Está ahora aquí, en el palacio? No, cuando regresó y te vio a ti en el trono, me suplicó que le permitiera irse al campo a apacentar a los ganados, pues quería vivir lo más lejos posible de la ciudad. Y yo lo envié, pues era un criado digno de que se concediera cualquier gracia. Edipo se sintió ahogado por la angustia. Todas las señas que la reina le daba coincidían con las del hombre a quien él había matado en la encrucijada. Pero no, había algo diferente. El único testigo de aquellos hechos afirmaba que los atacantes habían sido varios. No, aquel crimen no podía achacársele a él. Con el corazón torturado por un torbellino de inquietudes, dio orden de que inmediatamente se buscara al pastor y se le condujera a palacio a su presencia. Mientras los mensajeros enviados por Edipo llegaban al monte y el desdichado rey permanecía en el palacio, presa de los más vivos temores, se presentó un heraldo, que pidió ser recibido por el monarca. Provenía de Corinto, y en su rostro se reflejaba la satisfacción de quien tiene que comunicar excelentes noticias. Lo que vengo a decirte, dijo a Edipo, te apenará, pero al mismo tiempo te alegrará. Los habitantes de Corinto quieren proclamarte rey. Al oír esto, Edipo preguntó con nueva ansiedad, pero ¿no reina allí el anciano Pólibo, mi padre? No, la muerte lo ha llevado al sepulcro. La reina Yocasta, que se hallaba presente, habló entonces a Edipo de esta manera. ¿No te hablaba yo hace pocos momentos de la falsedad de los oráculos?
Pues aquí una prueba de tu padre, de cuya patria huiste por temor a matar, cumpliendo los mandatos del destino, acaba de morir tranquilamente en su lecho. Edipo, al oír estas palabras, se sintió más tranquilo, aún dentro del gran dolor que le causaba saber la muerte de quien le había dado el ser. La falsedad de los oráculos que aparecía patente a sus ojos le devolvía la calma y el reposo. El mensajero que venía de Corinto continuó hablando. Ahora aquellos que te amaban han muerto, dijo solemnemente. Debo cumplir la promesa que les hice de revelarte el secreto de tu nacimiento. No fuiste hijo verdadero de Pólibo, ni de Peribea, sino que ellos te recibieron un día de mis manos y te estimaron como el mejor de los regalos. Edipo, al oír estas palabras de nuevo, se estremeció, apenas se atrevía sin embargo a creerlas, y habló así al mensajero. ¿Cómo habiéndome recibido de manos extrañas, le preguntó, pudieron amarme tanto aquellos a quienes yo tenía como mis progenitores? Por lo mucho que les afligía el no tener hijos, y por haberte cogido en infancia tan tierna y tan desdichada, contestó el mensajero. Edipo continuó preguntando, ¿y tú, de dónde me sacaste? ¿Me habías comprado o me hallaste por casualidad? Te encontré en las cañadas del Citerón, donde yo era entonces pastor errante y asalariado, y guardaba los rebaños del rey que pasían por el monte. Fui tu salvador en aquella ocasión, hijo mío, pues tus pies estaban atravesados por una espada, cuando yo te desaté y te bajé del árbol del cual pendías. Cuando Yocasta oyó estas palabras, se cubrió el rostro con las manos y prorrumpió en amargos lamentos. La desgracia había reconocido en Edipo a su propio hijo. Todo lo que el heraldo revelaba concordaba de un modo perfecto con la época, el lugar y la forma en que por orden del ayo su tierno hijo había sido abandonado y expuesto a la muerte. Reinaba la tristeza en el palacio, y sólo se oían lamentaciones cuando se presentó el antiguo criado. Los encargados de ir hasta el campo donde pastoreaba desde aquellos lejos años, sin regresar jamás a la ciudad, habían debido llevarlo a la fuerza. Lo interrogaron. Parecía más dispuesto a morir que a contestar las preguntas y decir la verdad. Temeroso y reacio, en un principio se negó a hablar, pero al final se logró que dijera todo cuanto sabía. Y confesó que, en efecto, el niño a quien él dejara en el monte Citerón le había sido entregado por el propio Layo y había nacido en palacio y era hijo del rey y heredero de la corona. Y dijo también cómo tan mala acción había sido cometida por el rey y por él, porque los oráculos declaraban que aquel niño sería el asesino de su propio padre y se casaría con su madre. Y siguió hablando y en sus confesiones declaró también: mentí cuando declaré cómo había muerto el rey. No fue cierto que una cuadrilla de ladrones nos atacara y nos asaltara en la encrucijada donde el monarca y sus acompañantes encontraron la muerte. Lo dije impulsado únicamente por el temor, y luego ante la sorpresa de encontrar instalado en el trono al único hombre que era el verdadero asesino, mi temor fue mayor, y pedí que me permitieran alejarme para siempre de la ciudad. Una negra nube de tristeza y desolación se abatió sobre el palacio de Tebas. Edipo, lanzando grandes alaridos, corrió en busca de una espada. Se arrojó como loco sobre las puertas de la cámara de la reina y allí se encontró con un horror. Yocasta, no pudiendo soportar aquella tragedia con que se cumplían los fatales designios de un destino adverso, se había ahorcado colgándose del techo. Al verla, el desdichado Edipo lanzó un horrible rugido. La desató y cuando la reina cayó al suelo, él le arrancó de los broches de oro con que sujetaba el manto, y con ellos se hirió los ojos. «Mis ojos,
ya no verán nunca más tantos sufrimientos y desgracias que he causado y tantos crímenes que he cometido. Prefiero estar por siempre envuelto en la oscuridad, se lamentaba Edipo, y continuaba dándose golpes desgarrándose los ojos, mientras la sangre le teñía de rojo el rostro y la barba. Así quedó ciego por siempre el triste Edipo, y no fue esta su única desgracia. La predicción del adivino Tiresias se cumplió por entero. En Tebas todos se apartaban de su camino, nadie se acercaba a él, mientras Creonte, que realmente deseaba el poder, tramó contra él 1000 conjuras y le tendió 1000 lazos. Sus propios hijos se volvieron sus enemigos y no cesaron en sus vejaciones e injurias, hasta arrojar a su padre no solo del palacio real, sino también del territorio tebano. Cumpliendo en sí mismo la amenaza que había proferido para cuando pudiese hallar al asesino del rey Layo, el pobre Edipo se desterró de su patria. Vestido como un miserable mendigo y con un bastón en la mano, partió de Tebas, apoyado en el brazo de su fiel hija Antígona, que ni un momento quiso abandonarlo. Vagando sin ventura, ella sirvió de guía a su padre ciego, anciano y desesperado. Erró por las agrestes selvas descalza y hambrienta, expuesta a las lluvias, a los ardores del sol, prefiriendo a la regalada vida del palacio el penoso placer de proporcionar algún alimento a su padre. También su otra hija Ismene fue bondadosa con Edipo y fiel al amor filial, de modo que, mientras los 2 hijos varones permanecían en vida ociosa y regalada y se portaban como cobardes, las 2 veladoras jóvenes cumplían con ánimo esforzado los más duros y penosos deberes. Edipo y su hija Antígona llegaron hasta una aldea del Ática llamada Colono. Exhaustos, cuando ya no podían dar un paso más, se detuvieron en un bosquecillo consagrado a las Euménides. Pronto algunos atenienses observaron con terror la presencia de un hombre en aquel lugar prohibido para los mortales, y quisieron, a la fuerza, arrancarlo de allí. Mas las súplicas de la dulce abnegada Antígona, demandando piedad para su padre, lograron apaciguar a los atenienses, quienes consintieron en conducir a aquellos caminantes extranjeros a la presencia de Teseo, su rey. Era Teseo monarca tan sabio como noble, justo y bondadoso. No solo escuchó atento el relato de las penas de Edipo, sino que, al saber quién era, le abrió los brazos y le brindó su protección. «Ningún hombre ha de sacarte de aquí contra mi voluntad», le dijo. «Confía, pues, en que gozarás de reposo, ya que Febo te guió hasta aquí, y de todos modos, aunque yo no esté presente, sé que mi nombre te defenderá de todo maltrato». En efecto, durante algún tiempo muy breve, gozó Edipo de relativa paz en aquella tierra hospitalaria. No habían sido vanas las promesas de Teseo. Mas sucedió que, en tanto, en Tebas, los 2 hijos de Edipo peleaban encarnizadamente. En un principio ambos habían expresado su deseo de dejar el trono a Creonte y no ensangrentar más la ciudad, bastante afligida ya con tantas desgracias. Pero, de pronto, el demonio de la ambición volvió a apoderarse de ellos. Los 2 quisieron el mando y el supremo poder, y el más joven en edad, que era Eteocles, privó del trono al mayor, Polinece, y lo expulsó de la patria. Polinece entonces corrió a la tierra de Argos, donde se casó con la hija del rey, obteniendo merced a esta alianza. El favor de las gentes de aquel país se hizo de un poderoso ejército y avanzó hacia Tebas, sembrando el terror en aquel país. Por aquel entonces, consultados los oráculos, declararon que sería vencedor aquel que tuviera en su territorio la tumba de Edipo. Los hijos del desterrado, al saber esto, corrieron a Colono y trataron de convencer a su padre de que volviera con ellos. Claro que cada uno rogaba por su lado, tratando de atraer al desdichado Edipo hacia el territorio en que sus tropas
guerreaban contra las de su hermano. Igualmente Creonte, a la cabeza de numerosas atenienses, se presentó ante Edipo y ante Teseo, suplicando que el rey ciego volviese a la ciudad. Edipo escuchó con horror aquellas voces que sólo el oído y la conciencia y la codicia hacían vibrar en las palabras hipócritas. Convencido de que Creonte y sus crueles hijos no pretendían sino alejarlo de la protección de los atenienses y desterrarlo de un país desconocido, rechazó los ofrecimientos de unos y de otros. Al saber también que los oráculos habían predicho que su sepulcro sería prenda de victoria sobre todo enemigo, pero el país que lo tuviera en su territorio quiso que su cadáver beneficiara a Teseo, su protector, y a Colono, la tierra hospitalaria en que había hallado reposo. Recurrió una vez más a Teseo para que lo liberara de los tébanos, y en el noble príncipe encontró de nuevo decidida protección. Entonces Edipo comprendió que el final de todos sus males se acercaba. Dicen que un espantoso trueno fue para él el anuncio de su próxima muerte. Sin guía, cuyos ojos dieran dirección a sus pasos, vacilantes de hombre ciego, se encaminó acompañado de sus 2 hijas, al lugar donde debía expirar. Con andar seguro, bordeó un precipicio y, llegado a un lugar en el que el camino se dividía en muchas sendas, se sentó en una piedra, se quitó sus vestidos de luto y después de pedir a sus 2 hijas agua corriente y pura para lavarse y hacer libaciones, les ordenó que le vistieran como se hacía entonces con los muertos y les dijo: «Desde hoy, hijas mías, ya no tienen padre, pues voy a morir dentro de breves instantes. En adelante no llevarán ya la trabajosa vida que hasta aquí han soportado por acompañarme y procurarme un sustento. Ha sido muy dura la suerte de ustedes, hijas, pero en verdad les aseguro que jamás tendrán otro amor más afectuoso que el que han tenido de su padre, privadas del cual vivirán en adelante». Llorando, lo abrazaron las 2 jóvenes que tan tiernamente habían demostrado amarlo. Edipo quiso entonces que se acercara a Teseo, el rey de aquella hospitalaria tierra. «Oh, querido Teseo», le dijo con voz conmovida por la gratitud, «dame tu mano como garantía de antigua fidelidad para mis hijas, y prometo que no traicionarás a voluntad, sino que harás cuanto en tu benevolencia llegues a pensar que les ha de hacer útil siempre». Y el noble rey prometió solemnemente lo que Edipo le pedía. El rey errante, tras volver a besar con gran ternura a sus 2 hijas, les rogó que se apartaran de allí y que sólo Teseo quedara a su lado. Ellas obedecieron. Cuenta Sófocles que tembló entonces la tierra y que se estremeció suavemente para tragar a Edipo, sin violencia y sin ante los atónitos ojos de Teseo, el único que supo el secreto de su muerte y conoció el lugar de su sepultura. Tal fue el fin de Edipo rey, el más desdichado entre los hombres. Su raza, cumpliéndose la predicción del oráculo, se extinguió. Eteocles y Polínice, sus hijos, a fin de evitar mayor derramamiento de sangre entre los pueblos, pidieron pelear en singular combate en presencia de los 2 ejércitos, y se mataron el uno al otro. Se dice que el rencor se tenían los 2 hermanos eran tan grande que hasta las llamas de la hoguera en que juntos se quemaron, sus cuerpos se separaban, por no ir ellos unidos ni aun en la muerte. Creonte, que subió al trono a la muerte de los hermanos, concedió honor de sepultura a las cenizas de Eteocles por haber peleado contra los enemigos de su patria. Mandó en cambio que las de Polínice fueran arrojadas al viento por haber llevado hasta su patria un ejército extranjero.
Sin embargo, Antígona, al enterarse de la muerte de sus hermanos, volvió a Tebas y quiso dar sepultura a las cenizas de Polínice. Creonte, indignado porque sus órdenes habían sido desobedecidas, hizo buscar a Antígona hasta encontrarla, llorando sobre la tumba de su hermano. Fue tomada prisionera y llevada a la presencia de Creonte. ¿Por qué has hecho eso?, le preguntó el rey. ¿Cómo te has atrevido a desobedecer las leyes? He obedecido las leyes que no están escritas, fue la tranquila respuesta de la joven. Creonte la condenó a ser enterrada viva. Antígona se ahorcó, evitando así aquella muerte tan cruel y horrorosa. Sucedió entonces que el joven Hemón, hijo del rey Creonte, que se había enamorado de la joven, se quitó también la vida sobre el cuerpo de ella. La maldición que pesaba sobre el desdichado Edipo y su descendencia no se había detenido.